así, como siempre, las puertas abiertas en Venezuela en vivo para ver, para compartir, para poder acompañar aquellas mentes brillantes, en caso particular para mí, como es Noel Alejandro Leal, pero como ya estamos conectados con Venezuela en directo, no a través de una noticia, vamos a saludar a Noel Alejandro Leal. Muy buenas noches, Noel. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Jenny, y a todos los que nos escuchan. Muy buenas noches. Como ustedes ven, estamos en Venezuela. Claro, nosotros como desde acá, de los Estados Unidos, pero sí estamos dando lo que podamos desde nuestra audición, 1 hora para Venezuela. Lo estamos haciendo con todo ese cariño de hace 5 años. Espero que alguno también aporte otras cosas más, porque es la única manera de poder tomar el control, como ya les dije anteriormente, tener un líder. Y el líder, yo creo, y lo tengo, y es Noel Alejandro Leal. Y preguntarle a Noel, ¿cómo están las cosas? Sería una estupidez. Y yo tendré que decirle, Noel, ¿cuáles serían las últimas expectativas o qué es lo que se huele, se siente, se sufre desde Venezuela? Pero tenemos una meta, que es hacer de Venezuela un país que vaya a la libertad, y aquellos que están dormidos, por favor, despiértense, aporten lo que sean, asóciense y hagan como hacen los oyentes de aquí, que son como 100.000 cada semana, y con su energía a unirla y crear, hacer asociaciones y de alguna manera actuar de distintas, muchas otras maneras que a nosotros no nos ocurren. Noel, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo se perciben las cosas desde Venezuela? Bueno, profesor, la percepción sigue siempre siendo generalmente incompleta e inconfusa ante la realidad, pero la gente está entendiendo por fin que es este giro de 360 grados de este cuento de esta transición pactada, ¿no? Entonces, este giro de 360 grados ya nos abre las puertas más evidentes hacia el proceso electoral, a un nuevo proceso electoral, a otro fraude electoral. Lo podemos calificar de una vez como fraude de antemano, debido a que toda la estructura de lo que es nuestro sistema electoral está absolutamente pervertido. Entonces, nos tiene que esperar el resultado para tener la conciencia de eso. Y también hay que estar consciente de que los resultados que puedan aparecer aparentemente como positivos para el país son igual negativos para el país. La muestra, esta elección última del 2015 de la Asamblea Nacional. Lo cierto es que el país ya percibe que el circo electoral estalla y el ambiente de campaña se intenta encender de las mil y una formas. Las estructuras políticas generan unos comandos de la libertad, que no son otra cosa que nuevos comandos de campaña. Generan estructuras directas en los estados que vayan generando de nuevo esa interconexión. Lo hace tanto el gobierno como lo hacen las estructuras de lo que se sigue vistiendo como oposición. Y eso va a ir generando que el país vuelva a perder el norte si la sociedad no entiende que aquello es de nuevo una trampa. Y eso es lo principal que debe estar en la percepción del venezolano, que todavía no termina de cuajar. El gobierno y la oposición hacen posible que Venezuela esté destruida de manera democrática. No en estos comandos por la libertad, en realidad lo que buscan es elecciones libres que otorguen legitimidad y gobernabilidad a quien deba presidir el país en los próximos años. Exactamente. Es otra tremenda bofetada a la credulidad de alguna gente. Es una tremenda bofetada a la credulidad de muchos y es un asunto que todo el mundo sabía, porque esa es la gran verdad aquí. Es la pasión por mentirse lo que ha hecho que lleguemos a esto, pues. Por eso es que uno explicaba desde el inicio, nada de lo que llegue por la Asamblea Nacional va a ser bueno para la salida y para el entendimiento del problema. Es imposible que algo que salga de allí, que salga de la estructura política que
constantemente ha llevado al país al matadero electoral, traiga algún producto que de verdad vaya a ayudar a Venezuela. Es un imposible. Si la gente todavía no termina de entender ese imposible, por supuesto va a sentirse traicionado nuevamente, va a sentirse que se cambió la ruta, y aquí no se ha cambiado ninguna ruta, usted quiso creer una pendejada, punto. Lo cierto es que esa estructura política ha hecho posible todos estos meses adicionales, aparte de haber hecho posible los 6 meses de Maduro, aparte de haber hecho posible todos los años de Chávez y todo el proceso de destrucción de Venezuela. Lo han hecho contando con el voto de la gente. Y eso es lo más triste de todo este cuento. Por eso, si algo tiene que preocupar y despertar a la gente, es entender que estos comandos de la libertad no es otra cosa que comandos de campaña para la fiesta electoral. No es con leer los nombres de la propuesta liderada por este G4. Leopoldo López, Juan Guaidó, Enrique Capriles, Julio Borges, Manuel Rosales, Henry Ramos Alú. ¿Quién puede creer? Y más allá de los nombres, porque yo siempre he querido llevar a la gente a un escenario que para muchas personas es un tanto golpeante, ¿no? Pero yo lo llevo a este mismo escenario. Aquí hay un diputado X, una de estas personas que regularmente no tienen palestra política, que regularmente no tienen mayor espacio ni difusión ni penetración en el público. Él es igual de culpable en llevar a la gente al matadero electoral que Henry Ramos Alú. Entonces va más allá del nombre, va el hecho que lo que han hecho es vestir la democracia a esta desgracia, todos de una manera coordinada para hacer posible esto. Por eso es que a mí me gusta mucho despersonalizar este asunto, porque si la gente, es lo mismo como cuando se pretende quitar a Maduro y dejar toda la estructura de gobierno. Si tú quitas a Maduro y dejas toda la estructura de gobierno, ¿qué vas a tener? Chavismo. Si tú quitas las 3 o 4 o 5 figuras donde la gente identifica el problema de oposición, lo que dejaste abajo fue todo ese problema de oposición. También están creando expectativas para el grupo de países del TIAR que se reunirá en noviembre. También es pensar que va a terminar todo porque se reúnan. Pero no hay una acción directa como para decir, ya, se terminó. Y no la habrá. Sí, fíjate, Jenny, nosotros siempre hablábamos de la necesidad de una acción unilateral. Cada vez que aquí sale alguien a proponer cualquier esquema de coalición, y eso incluye el TEAR, lo que hace es enterrar el futuro de Venezuela. Porque no hay vía alguna en un proceso de coalición para realmente solucionar los problemas de este tipo de situaciones, y más cuando nosotros tenemos oportunidades de salidas quirúrgicas de todo este drama. Empezar con esa salida quirúrgica, atender inmediatamente con los torniquetes necesarios y ponerle fin a la locura. Pero cuando se plantea una coalición, ese paquidermo inestable que es intentar conectar a los países que cada uno tiene sus miedos internos para poder de alguna manera accionar sin que les salpique, es mentira, es un desastre. Entonces, menos mal que el TIAR de por sí es un proceso absolutamente inútil para como se quiere hacer con Venezuela, para ver si empezamos a avanzar con seriedad en la única salida, que será siempre una acción unilateral del único socio que puede hacer que sea válido esa salida. También estaba viendo que Human Rights Watch y que a la ONU no den el puesto a Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos. Ahora, ¿todo lo anterior? Ahora, y se saca un sombrero, un conejo del sombrero de mago, llega a ayudar a toda esta situación para que tanto el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no se vea tan evidentemente manchado, tan ridículamente manchado. Sale Costa Rica como oportunidad para poder rellenar ese hueco. Creo que ese va a ser el camino que te tome para que el ridículo no llegue tan profundo. Hay un
algo que me tiene un poco confusa. Putin se aleja de Maduro y ya está pensando en un reemplazo, mientras Medvedev dice que solo está Maduro. ¿Cómo es esta historia entre primer ministro con Putin? No sé cómo viene. Mira, Putin y Medvedev son la misma carta, la misma cara de la moneda, ¿no? Es una moneda que es exactamente igualita. Putin, por eso es que cuando hablábamos el otro día de Sergei Lavrov, del canciller, hablábamos que él es el canciller durante los 2 primeros periodos de Putin, los 2 periodos cuando Putin puso a Medvedev, y los 2 nuevos periodos de Putin, y los 2 próximos periodos de Putin o el que Putin ponga. Entonces, que Medvedev diga lo que dice, simplemente es lo que dice Putin. Que Putin diga otra cosa, es lo que Putin quiere aparentar. Entonces, lo cierto es que Putin lo que hizo fue reconocer que en Venezuela existe institucionalidad, algo que en Venezuela no existe. Putin le dice al mundo que reconoce la Asamblea Nacional, porque el chavismo se incorporara a la Asamblea Nacional, y queda ese ente que no tiene legitimidad alguna, de nuevo con un nuevo manto y aceptación por todos los países, no solo los 50 países que rechazan la estructura de Maduro, sino que todos vienen y validan el aparato político que defiende la institucionalidad del país, en un país que no tiene nada de eso desde 1999. Porque entonces la cosa es, juegan a los puntos. Por un lado sí, por el otro no. Y tampoco es que Putin haya dicho en ningún momento, yo desconozco a Maduro, Guaidó, tú eres presidente, nada de eso. Putin fue bien claro, reconoce las instituciones de Venezuela, es decir, reconoce esa Asamblea Nacional, pero reconoce ese Tribunal Supremo y por supuesto reconoce el Ejecutivo integrado por Maduro y también reconoce a la Asamblea Constituyente. ¿Quién es Héctor Rodríguez? Héctor Rodríguez era un niño consentido de Chávez, ¿no? Héctor Rodríguez alcanzó en su momento hasta el ministerio de la Secretaría. Él fue un líder estudiantil en los tiempos del año 2007 por parte del chavismo, dentro del UCB. Después pasó inmediatamente a cargos ministeriales, y le dieron la gobernación del estado Miranda en el último fraude de gobernaciones que se hizo hace un año y algo. Entonces, en ese último fraude él accedió a la gobernación del estado y quieren venderlo como si fuese algo, como un chavismo más potable, como si fuese algo que viniese a reemplazar a Maduro. Todo esto lo único que tiene es la gracia del juego electoral permanente. Creer que existe algún tipo de estructura electoral detrás de toda esta gracia. Y brindarle a la gente la idea de que quizás sea posible que si el candidato es Héctor Rodríguez, se acepte algún tipo de transición. Todo eso es mentira, todo eso es falso, y los que repiten eso están sembrando una matriz de opinión simplemente para que el país crea una increíble mentira más. O sea que en realidad es todo igual. No solo es igual, es peor. No solo es igual, es peor. Porque, fíjate, después de que la gente termina de identificar que el chavismo es un problema, le dicen a la gente que el problema es Maduro. Si tú señalas que el problema es Maduro, cualquiera pudiese capitalizar las banderas del chavismo. Llámese Héctor Rodríguez o llámese Juan Guaidó, llámese Leopoldo López. Entonces, cada uno de ellos va a querer capitalizar las banderas del genocidio, porque al país no se le quiere decir la verdad. Y eso es tan importante decirlo de manera contundente, porque si no el país se queda no solo bajo la lápida de esa desgracia. Supongamos que frente al hecho global, frente a las necesidades de lo que está viviendo el mundo, frente al proceso de Medio Oriente, se activan una serie de mecanismos que obligan a una solución en Venezuela. Como en Venezuela no se ha dicho la verdad, más allá de todos los sucesos que puede ser, que podemos vivir entre el hecho de la extracción de la estructura revolucionaria, es lo que pudiese quedar como una eventual insurgencia. Esa eventual insurgencia, Jenny, eso puede llegar a crecer y a tomar cuerpo debido a la cantidad de armas que ha puesto el régimen en la calle, que ha puesto el chavismo durante todos estos años.
Y si nosotros no le decimos al país la verdad, si no le decimos que todo lo que hizo Chávez fue para destruir Venezuela, que todo lo que hace el chavismo fue para destruir a Venezuela y al venezolano, que todo este proceso de destrucción se lo debemos a esas ideas absurdas, a ese planteamiento criminal, que lo que se tiene que respetar es la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada, que lo correcto es alejarnos, poner muy lejos cualquier cosa que tenga que ver con el socialismo, y eso empezando por el chavismo. Si no le decimos al país la verdad, el cáncer con el que Venezuela va a vivir se hace muchísimo más grande. Entonces eso es lo primero que hacen estos degeneradores de opinión y estas personas que trabajan vistiéndose de oposición, decirle a Venezuela que el chavismo es bueno. ¿Qué hay con Diosdado Cabello? ¿Hay rivalidad con Maduro o es también para agitar las aguas y que no pase nada? Teatro, tranquilo. Eso es como Diosdado, Chávez no quiere ver a Diosdado, Diosdado no quiere ver a Maduro, y todos siempre están juntos. Aquí en sí, ellos entendieron al principio de este cuento, donde estaban los odios, igualito al principio, para mostrar una cierta debilidad en el hecho cuando Maduro accedió al poder. Todos esos cuentos han sobrevivido durante más de 8 años, pues. Lo cierto es que ahí está Maduro, ahí está Diosdado, ambos salen del país con absoluta tranquilidad, ambos visitan zonas de los sospechosos habituales. Señores, trabajan en conjunto para la destrucción de Venezuela, manteniendo el legado de Chávez. Y cuando digo en conjunto para la destrucción de Venezuela, manteniendo el legado de Venezuela, de Chávez, son todos. Es este régimen socialista, gobierno socialista y oposición socialista. Pero ahora tienen tarjeta de crédito sin respaldo. Sí. ¿Qué puede pasar con una tarjeta de crédito en el Banco Estatal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Bueno, imagino yo que lo lógico que irá siendo la estructura del régimen, que es una cosa que es básica. Nosotros, nuestra interconexión bancaria para cobro en plástico, bien sea débito o crédito, no tenía lo que se llama un switch nacional, un sistema de interconexión y control nacional. Nosotros dependíamos de la plataforma de Maestro, de una de las grandes, de Master, pues, de una de las grandes empresas en ese sentido. Cuando ya años 2007, 2008, el chavismo entiende para dónde va, está consciente de que en algún momento le van a empezar a pasar facturas, empieza a edificar la estructura de ese switch nacional, para poder tener ese control interno de nuestras operaciones, tanto de débito como de crédito, aún respetando el hecho de que las operadoras crediticias siguiesen trabajando en el país. El asunto es que ya no es negocio para las operadoras crediticias mantenerse en el país, más allá de mantener a la agenda de clientes, más allá de mantener esa estructura de clientes, que es el principal negocio de ese tipo de compañías. Pero el negocio económico dejó de ser hace rato y están generando pérdidas. ¿Qué está consciente el gobierno? Que dentro de las eventuales sanciones, las mismas compañías de crédito se verán obligadas a irse. Y el gobierno pasa a establecer, ya como plan piloto, esta tarjeta a través del Banco de la Fuerza Armada. Esta tarjeta, por supuesto, se irá nucleando mañana en un solo ente de crédito nacional, que me imagino yo seguirá endeudando al Banco de Venezuela, que tiene posibilidades de hacerlo, y seguirá inundando la cartera, en el primer momento la cartera de la banca nacional, y después obligará a la banca privada a surtir y respaldar esa estructura o fondo crediticio nuevo. Entonces, ese sin respaldo es relativo, porque mañana serán los ahorros del depositante a través de los bancos de la banca nacional y la banca privada los que sustenten el respaldo de un dinero absolutamente inorgánico que va a seguirse produciendo, y ahora con mayor libertad a través de un plástico. Ni siquiera vamos a hacer billetes. ¿La criptomoneda famosa que se habían inventado? El petro todavía está allí, el petro vive. Entonces, ¿qué le cambiarán? Lo que pasa es que no puedes jugar ahorita mucho con el petro. Recuerda que aquí hicieron algo que es muy especial. Aquí anclaron el salario mínimo al valor, a la mitad del valor del petro. Nosotros, como esta criptomoneda no tiene la libertad regular de una criptomoneda que se aprecia de acuerdo a la oferta y la demanda, a lo lógico de cualquier mercado, a lo lógico de la vida, a lo lógico de la economía. Bueno, esto no, esto está anclado y decidido directamente por el gobierno, que inventa el valor en base al respaldo que le quiere otorgar a esa moneda virtual. Entonces,
si el gobierno quiere hacer algo con esa moneda virtual, inmediatamente altera el salario mínimo. Es decir, si decide hacer que esa moneda virtual sea más comercial y la devalúa, el salario mínimo va a bajar. Si quiere hacer que esa moneda virtual sea un mejor refugio para un falso ahorro o simplemente para poder lavar de alguna otra manera, y la revalúa, tiene que disparar el salario mínimo. Cuando lo dispare, por supuesto, tenemos todos los hechos que traen los procesos hiperinflacionarios en cuanto se desate esa locura. Es que está todo amarrado, Jenny. Está todo amarrado. Nosotros estamos, por eso es que siempre insisto en el asunto del proceso neocomunista. Nosotros, por supuesto, vamos a vivir, estamos rato ya viviendo en esta burbuja de la economía rublo. Esta burbuja de la economía rublo ha tenido la necesidad de incorporar un proceso de dolarización y por eso vivimos el único país en el mundo donde vive inflación en dólares, porque lo estamos viviendo. Entonces, todos los absurdos económicos propios de un proceso de este tipo, Venezuela los está poniendo allí, al marco del futuro, para que algún día los otros también aprendan. Porque este proceso neocomunista aprendió de todo lo que hicieron mal para hacerlo peor, pero de manera efectiva. Y el país, los distintos países del mundo, las sociedades, tienen que aprender que todo lo que hace este tipo de procesos son para la destrucción del individuo y de su nación. Con toda la crisis que hay en Venezuela, a Maduro se le ocurre ahora enviar más crudo a Cuba para liberar tanques de almacenamiento en Venezuela. ¿Cómo se entiende? Se entiende en base a la triangulación. Cuba tiene una gran serie de permisología internacional debido a ese apoyo asqueroso que le brinda la Comunidad Europea, debido a una serie de mentiras que hay en el mundo. Entonces, es más petróleo para Cuba que Cuba venderá, triangulará a terceros países, por supuesto a los sospechosos habituales, y por supuesto Cuba se quedará con una gran comisión. Le mandará a Venezuela de manera administrada y de acuerdo a lo que Cuba decida, parte de lo que sea para cubrir ciertas y determinadas necesidades. Necesidades como las cajas CLAP, que financiarán otro operativo de corrupción en México, en Turquía, y cada una de esas partes van siguiendo ese ritmo. Ahora, ExxonMobil prohibió el uso de cargueros que hayan estado dados a los flujos de petróleo desde Venezuela. ¿Esa puede ser otra medida de porque desvían el petróleo para Cuba? Claro, fíjate, si nosotros vamos a lo que... Vamos a suponer que la ley Helms-Burton está bien aplicada, total, capítulo 3 y cada uno de los puntos. ¿Qué trae esa ley que es lo que haría el real fin del proceso que nos atañe directamente a Venezuela? Hay un apéndice en la ley donde queda claro que cualquier tipo de aeronave o barco que pise tierra de un país que sufre esa acción, Cuba, y si se le replica a Venezuela en esos términos, no puede ese avión o ese barco pisar suelo norteamericano durante X cantidad de años. Eso haría que las compañías lo pensaran 1, 2 y 100,000 veces a arriesgar algo más allá de un avión. Tendrían que inventarse cualquier tipo de trampas. Y ahora, como todo el dinero se fluye, deja su huella electrónica, cada una de esas operaciones van a dejar una huella, la cual traería sanciones directas a esa compañía. Por lo tanto, todo el mundo empezaría a buscar cómo alejarse de esa realidad. Por eso es que la gente que rechaza el esquema de sanciones no entiende que las sanciones tienen una lógica progresiva que debe ser activada. Si esa lógica progresiva no es activada, sí, no se hizo nada. Pero cuando esa lógica tiene su función, ese bloqueo se está haciendo realmente efectivo. Ahora, este tipo de regímenes, hay que terminarlo de entender, las sanciones acorralan pero no los acaban. ¿Por qué? Porque siempre vas a poder exprimir a la población. Están hechos para exprimir y exprimir a la población, volverlas bagazo, Cuba como ejemplo. Entonces, en Venezuela hay mucho de donde exprimir. Por lo tanto, las sanciones nada más te ayudan a acorralar. Aprovecha que la bestia está herida y sal de ella.
también el Parlasur, como siempre da la nota, se niega a discutir el informe de Michelle Bachelet. Justo ahora que se dio ese video tan terrible en sociales, en las redes, cómo torturan a los presos. Bueno, por supuesto detuvieron al comisario y a los policías como para decir, no, hicimos algo. El video es sencillamente horrible. Y el Parlasur, como siempre, con venezolanos afines al chavismo y argentinos del Frente para la Victoria, con algún brasileño y uruguayo, impidieron que el Parlasur abordara un proyecto para discutir el informe de Bachelet, que más allá de lo que es Michelle Bachelet y todo, el Parlasur sigue negando a admitir lo que está pasando en Venezuela. Claro, el Foro de Sao Paulo está allí, el Foro de Sao Paulo mantiene su fuerza, el Foro de Sao Paulo está recobrando fuerzas. Por eso es que, Jenny, muchas veces hemos hablado que la salida del asunto al arreglar el asunto de Venezuela, si se plantea algún tipo de estructura democrática, lo que genera es un país muchísimo más débil y realmente perdido. Yo quiero tocar ahorita el punto de lo que está sucediendo en Ecuador. En Ecuador sale Correa, llega un ministro de Correa al gobierno, decide supuestamente romper con esa estructura de lo que Correa había hecho y comienza el proceso de la retoma revolucionaria del país. El daño hecho por Correa en Ecuador no es ni el 10% hecho por el daño hecho del chavismo en Venezuela. Y estamos viendo ese cáncer. El daño hecho por Cristina en Argentina no es el 15% del daño hecho por el chavismo en Venezuela. Y están a punto de la retoma electoral del poder. El daño hecho por Lula, por el PT, por Dilma en Brasil, se pierde de vista y sigue siendo muy lejos del daño hecho por el chavismo en Venezuela. Y están a punto de sacar a ese criminal de la cárcel. Lo cierto de todo esto es que tiene que ser esto parte del mensaje para poder entender la realidad de lo que vive Venezuela. Si pretende aquí, en nuestro país, jugar a la democracia, vamos a despedazarnos como nación. Punto. Y estos ejemplos que están viviéndose hoy, este acelerar del Foro de Sao Paulo, es algo que la gente tiene que sacar muy bien la cuenta y empezar a sacar las otras cuentas que vienen detrás de eso. Está Occidente, las cabezas de Occidente claras en lo que busca este proceso. Las cabezas de Occidente tienen algún tipo de respuesta para lo que este proceso lleva a sus países. Porque el Foro de Sao Paulo está decidido a generar esos 1, 2, 3, 100 Vietnam que sonó que deliraba ese comunista enfermo. Entonces, ese es el proyecto, ese es el plan, está allí, lo han dejado correr. El asunto es cuándo le van a meter el acelerador para hacerlo real. Y el asunto es Occidente, las cabezas de Occidente, en este caso los Estados Unidos, más allá del presidente Trump, están conscientes de que para allá vamos. Esa es la parte que nos tiene que preocupar. La noticia de que el 80% de la industria de Venezuela desapareció en 20 años. Jenny, no te estoy escuchando. No te oí esa pregunta. Te decía que hay una noticia dura para el que no entiende este problema. Desaparecieron el 80% de las industrias en Venezuela en 20 años de chavismo. Sí. Lo que venías explicando recién del desastre que ha dejado esta revolución en Venezuela. El 80% de las industrias es terrible. Es terrible. Si Venezuela no tenía una planta industrial que se pudiese decir fuese envidiable, tenía una planta industrial con una capacidad de desarrollo que siempre estuvo bastante disminuida en su capacidad, ¿no? Aquí
regularmente nuestra planta industrial en cualquier rubro siempre estuvo funcionando a menos de su capacidad debido a que eran muy cómodos los subsidios para las importaciones. Lo cierto de todo esto es que el chavismo, por supuesto, vino a poner fin a todo esto para que quedara claro de que él era el único amo y señor del dinero. Al ser un país monoproductor y no haber industria de ningún tipo, no hay producción de dinero, no hay economía, todo queda en manos del Estado, todo queda en manos del socialismo. Entonces, el destruir toda la plataforma industrial era un paso absolutamente lógico y lo han hecho a la perfección. La semana pasada recordábamos los famosos expropiese que decía el señor del legado, cada a los presidentes que hacía, y cada empresa que expropiaba seguro iba de quiebra. Seguro iba de quiebra, igual que todas las empresas que ha expropiado Maduro, igual que todo el país donde el chavismo ha tocado. Porque nada de lo que el chavismo ha hecho trajo algún tipo de avance positivo. Eso es importante recalcarlo todo el tiempo. Si alguien recibió en algún momento una casita o un beneficio para una operación, eso fue gracias al hambre de los demás, gracias a la destrucción de una nación, gracias a la sangre de otros venezolanos. Si alguien recibió una casita, como ahora las casas que están expropiando, gente que dejó a un familiar y se fue del país, esas casas no se las regalaron, las ganaron trabajando y ahora se las quitan. Se las quitan. Hay que abolir la propiedad privada, fundamental dentro de un proceso revolucionario, fundamental dentro del espacio de la dictadura del proletariado, fundamental dentro del sueño marxista. Dicen que la alcaldesa de Caracas es la ejecutora de las expropiaciones en la ciudad. Sí, fíjate, es muy importante. La alcaldesa. Es muy importante que la gente entienda que ella es la misma generación de pensamiento de Héctor Rodríguez, para los que quieren ver bonito a Héctor Rodríguez de alguna manera. De verdad, Noel, es tan duro leer las historias de esa gente que dejó a un familiar para que le cuiden la casa, para que cuiden lo poco que les quedó. Y se dan cuenta ahora de que no tienen nada. No tienen nada, fíjate, no tienen nada. Un proceso revolucionario va por el todo, ¿no? Primero va buscando lo que supuestamente no tiene dolientes, después va buscando lo que el doliente no puede defender y después te quita los hijos. ¿Por qué? Porque para eso está. Esa es su visión, esa es su necesidad de control e imposición. Y así ha sido siempre. Y entonces cada vez que se desmonta, cuando se banaliza lo que es el proceso ideológico de un proceso revolucionario, lo que tú tienes es esto. Cada vez que nosotros pretendemos reducir esta realidad frente al hecho nada más criminal, estamos olvidando el resto de los factores que hacen posible no solo la legitimación de la desgracia, sino el objetivo final de la desgracia. ¿Usted cree que se adoctrina para qué? ¿Para robar? No, se adoctrina para esclavizar. ¿Usted cree que se quita y se destruye la planta industrial del país porque era exprópiese? No, se destruye la planta industrial de un país para esclavizar. Y eso todo tiene un denominador común: socialismo. Entonces, por eso es que es tan importante enfocar muy claro el proceso ideológico. Por eso es tan importante separar y dejar muy claro lo que estamos, que es una tiranía, y lo necesario, que es una dictadura. Por eso es que es tan claro y fundamental saltarle encima cual tu imbécil salga con el cuento del fin de la historia y que venga con los términos, no, eso de derecha, izquierda, me parece anacrónico. No, el fin de la historia no llegó. El fin de la historia fue para que bajásemos las barreras y permitiésemos que todo el concepto marxista cultural, todo ese proceso salvaje del progresismo, toda esa banalidad propia del socialismo, fuese contra lo correcto. Y hasta aquí, ahora ¿cómo lo detenemos? No atiende a la democracia, no atiende a la razón, no atiende a la lógica, tiene el poder y quiere nuestras vidas. ¿Por qué?
tanto reconocer que no hay una tiranía? Porque se acabaría el juego democrático. Se acaba. Ahí no cabe espacio para diálogos. Se muere el chiste de Noruega, se muere el chiste de cualquier mesa de diálogo, adiós Grupo de Lima, adiós cualquier cantidad de tonterías. Cuando se entiende que hay una tiranía, eso no es una forma ilegítima de gobierno. Ahora están abiertas todas las posibilidades reales de la salida de la tiranía. Pero hay que entender que una tiranía no tiene vía democrática, no existe. Hay que entender que una dictadura es otra cosa. ¿Hay dictaduras que se convierten en tiranías? Claro. ¿Hay tiranías que pasan a convertirse en democracia? No. ¿Hay dictaduras que abren el espacio a la democracia? Sí. Ahora, el periodismo, en general, tendría que ser un poquito más informados o conocer un poco más el manejo de los términos. Ahora le empezaron a decir dictador. Ahora, recién. Tú sabes que nosotros... Y antes seguía siendo presidente. Tú sabes que nosotros, en el caso del periodismo venezolano, y muchos periodistas se podrán amotinar conmigo, fueron formados, deformados, por una serie de personas altamente dañinas. Aquí ya, gracias a Dios, falleció Díaz Rangel, Eleazar Díaz Rangel, uno de los hombres que más deformó periodistas en este país. Pero en la Asamblea Constituyente está Earle Herrera, otro que se dedicó con mucha fuerza a eso. Por ahí anda Juan Barreto, último de las degeneraciones con el grado de profesor en el área de periodismo. Entonces, eso generó un proceso de no entendimiento de la realidad, de no aceptar, de buscar, de promover esa muerte de la historia, de aceptar y respaldar cada una de esas mentiras, ¿no? Y hay una empatía propia del comunicador social hacia el socialismo porque cree que respeta algún tipo de libertad y siente que la derecha opresiva va a cortar de alguna manera su libertad. Lo cierto es que cuando un proceso revolucionario toma el poder, agarra a la prensa y convierte todo en panfletaria. Y la prensa seria queda perseguida, reprimida y tiende a desaparecer. Es lo lógico. Entonces, lo que nosotros vivimos dentro del proceso revolucionario, como siempre quiero enfatizar, no es que llegamos de gratis a esta situación. Son años deformando al venezolano, son años acabando con la institucionalidad y mandando el hecho de lo correcto. Lo correcto tiende a ser cada vez más incómodo cuando los procesos revolucionarios han distorsionado la realidad. Cuando el proceso revolucionario acaba con las formas mínimas, lo correcto, por supuesto, tiende a ser regularmente vertical, incómodo y por la fuerza. Nicolás Maduro no se cansa. ¿Perdona, Yanni? Ahora, el señor Nicolás Maduro no se cansa de hacer estupidez. Ahora, junto a la primera combatiente, mantienen un pequeño gallinero que atienden cada día. Agarran los huevitos y los distribuyen entre los familiares. Y eso es maravilloso. Sí, yo creo que... Ahora lo quiere hacer en las escuelas. Sí, yo creo que ellos estaban viendo unos capítulos de una serie norteamericana de Orange is the New Black. Entonces se quedaron inspirados con el hecho de tener un gallinero en la prisión, cosas así. Sí, pero en las escuelas. Mira, Jenny. Quiere poner huertas y gallinitas y eso no es solo la crisis venezolana. Eso no es solo de Maduro. Chávez lo hablaba, gallineros verticales, cultivos organopónicos, que la gente practicara la piscicultura en sus apartamentos. Por ahí pasaron toditos estos, ¿no? Creen en cada una de esas barbaridades. Lo cierto es que todo socialista tiene un pensamiento de conuco, un pensamiento infantil absurdo que promete que ese tipo de cosas pueden satisfacer de alguna manera las necesidades de una nación. Tú satisfaces las necesidades de una nación impulsando la agroindustria, dando las libertades económicas y las posibilidades para el desarrollo y el manejo de la tierra,
tú fortaleces la seguridad alimentaria de una nación generando la capacidad para que se produzca, no para que el pensamiento de Conuco sea lo que domine. Lo cierto es que el pensamiento de Conuco es fundamental, ese pensamiento mediocre, ese pensamiento vacío, ese pensamiento ridículo, donde crees que esa autogestión te va a solucionar una nación. Pues no. Por supuesto, lo que trae es retraso, involución y los procesos de oportunismo más salvaje. Veremos cómo se mata a la gente por una gallina. Bueno, en eso el que fue un maestro fue Fidel Castro, con las vacas lecheras, exacto, con todos los inventos que hacía él, la ollita rosera. Y Mao había hecho cosas así, y antes que Mao, el mismo Lenin las proponía, y dentro del esquema natural del marxismo, esa idea le encuentran algún tipo de lógica, y nada más tiene lógica en infelices, en estúpidos y en los manipuladores. Uno lo lee, bueno, de un tipo que habla con un pajarito, se puede esperar cualquier cosa. Pero es que fíjate, es lo mismo, Jenny. Fíjate que Fidel no hablaba con un pajarito, pero decía lo mismo. Por eso es que, mira, Maduro, fíjate, yo siempre, igual que me refiero a Guaidó como el guiado, regularmente cuando escribo en Twitter me refiero a Maduro como el Maduro. Y es para que se entienda. El guiado es eso, un producto allí que está siendo guiado, y para eso es, pues. Pero el Maduro estaba maduro para lo que se buscaba, para este proceso y la instauración del proceso de la destrucción de Venezuela y la esclavización, y avanzar en este proceso de desmembrar la nación. Para eso es que el Maduro está maduro, para ese Stalin tropical. Y quiero volver a recordarle a la gente, Maduro fue constituyente de la Constituyente de 1999, fue diputado, fue 2 veces presidente del Congreso, fue el canciller con más tiempo en la historia de la República de Venezuela en el poder, y de la mano de Chávez paseó por todo el mundo estableciendo las alianzas posibles para poder sobrevivir frente a cualquier tipo de bloqueo. También ocupó la vicepresidencia. Se saltaron la Constitución como le dio la gana, con el apoyo de la oposición para que pudiese lanzarse a la presidencia. Se aceptó ese fraude en el 2013 de manera descarada para permitirle esta desgracia. Y la gente sigue creyendo que el Stalin tropical es estúpido. También la gente cree que este sábado, ayer, el presidente encargado y guiado dijo: tenemos la mayoría del apoyo, tenemos la mayoría de la gente. Nicolás Maduro está derrotado, solo la aislado. ¿Tiene cara para decir esto? Mira, la han tenido todos. La han tenido todos, y Maduro mañana podrá decir lo contrario y demostrará que tiene algún tipo de músculo, y cada vez el guiado se verá más disminuido, y empezarán a salir encuestas donde diga, sí, mira, Maduro sigue mal, pero el guiado está muy mal, y saldrán nuevos actores, y las encuestas empezarán a correr por todos lados, saldrá el nombre de Héctor Rodríguez por otro lado, volverán a pensar en Leopoldo y María Corina como alternativa, y todo se volverá nada, y llegaremos al espacio electoral. También ayer en La Guaira se llevó a cabo el acto de la maquinaria electoral de Acción Democrática. Exactamente. Exactamente. Henry Ramos. Sí, el país, y por eso es que es tan importante que la gente lo termine de entender. Nada de lo que estén jugando estas personas, jugando un esquema de supuestos comandos de libertad o cualquier tipo de movilizaciones o listas y censos extraños en nombre de la oposición, son positivos, son altamente negativos, porque son más allá del soporte electoral futuro, es ese negociado de control, de oportunidad, de saber que va a haber el material para poder barnizar nuevamente el proceso tiránico. Lo que se le está haciendo al país es realmente asqueroso, y mucho de la mano de muchos venezolanos. Por eso es que esa es la puñalada que más duele, la que muchos venezolanos están cometiendo contra Venezuela. Pero es que no soy venezolano, te juro que
que me hierve la sangre cuando escucho maquinaria electoral de acción democrática. Maquinaria electoral, y eso para lo único que piensan. Fiesta democrática. Mañana va a empezar las organizaciones no gubernamentales que supuestamente no están ligadas a las estructuras políticas a hacer grandes pools de abogados para la defensa del voto. Y entrenaremos nuevos fiscales del voto. Y la gente se volverá a emocionar con las mismas pendejadas que se prometía Súmate en el año 2002, 2003, 2004 y en cada uno de los fraudes que hemos vivido durante todos estos años. De verdad, duele mucho ver tanta... Y no me importa nada de lo que pase, no sé cómo describirlo, pero duele. Duele, Jenny, duele. Y duele cuando tú estás aquí y ves que el país no termina de reaccionar, ves como el país, el comportamiento de Veleta lo sigue dominando, ves como de repente entienden algo, identifican dónde está el problema y inmediatamente le arman un nuevo escándalo y pierden el tiempo, pierden el norte. Y eso es lo que más duele, porque mientras eso sucede, el hambre sigue avanzando. Mientras eso sucede, la soberanía de Venezuela se sigue perdiendo. Mientras eso sucede, la factura a pagar se hace más cara. Mientras eso sucede, se va desmoronando mi nación. Bueno, no sé qué hay que hacer para darles un sacudón y que se den cuenta que es muy poquito lo que falta para que esto se destruya. Va a ser mi país, las elecciones son muy pronto. Igual que eso... No vuelven a reelegir. Igual que eso que tú estás diciendo, ese poquito que falta para que esto se destruya, es tampoco lo que necesitamos para empezar la construcción. Lo primero que tenemos que entender es que esto hay que ponerle fin, que esto lleva un costo, que el uso del derecho natural es eso, nuestro derecho natural a la libertad, que tenemos que dejar claro que lo que se haga a nadie le va a gustar, y eso no nos tiene que importar, porque a nadie, todos aplaudieron la destrucción de Venezuela. Esas son cosas que tienen que quedar muy claras para comprender que ese potencial extraordinario de lo que es Venezuela es realmente increíble y fácil ponerlo en orden siempre que hagamos lo correcto y le hablamos al país con la verdad. Censuremos lo que está mal. Cualquiera que mañana pretenda levantar las banderas del chavismo, hay que hacerlo avergonzar como cualquier otro que pretenda levantar las banderas del nazismo. Y cualquiera que mañana pretenda levantar las banderas del comunismo, debe llevar la misma carga de vergüenza. Nos queda un poquito de esperanza. Por fin escuchen lo que hace años venís repitiendo. Quiero salir de esta vida. Esa es la clave. Por favor, despierten, que se den cuenta que Venezuela es grande, que Venezuela tiene recursos, que Venezuela tiene gente que la ama y que la va a sacar adelante, pero hay que despertar para poder gritar viva Venezuela. Gracias, Jenny. Hay que despertar. Viva Venezuela. Buenas noches. Hasta la semana que viene, señor. Gracias. Amén.